En la mañana el pastor predicó de Salmo 17 acerca de una vida en angustia, una vida angustiada, una vida sufrida o que está sufriendo una etapa de tristeza, de melancolía, de depresión. Y como dije, tenía este tema planificado para el próximo domingo, pero entonces el Señor puso en mi mente esta mañana, envíalo a tu email por si acaso. Y entonces esta noche vamos a mirar a alguien, un personaje del Antiguo Testamento, que justamente pasó por una etapa de tristeza, de angustia, de melancolía, de depresión, porque su vida familiar era disfuncional, que su vida para ella no tenía sentido, no tenía propósito y simplemente tenía sueños frustrados. Su nombre, Ana. Su nombre, Ana, en la Biblia. Y quiero que nosotros, al estudiar el personaje de Ana, meditemos en lo que nosotros aprendimos en la mañana. La mañana en muchos sentidos fue la teoría, por decir, aunque fue práctico para nuestras vidas. Pero ahora vamos a ver lo que nosotros miramos en la mañana acerca de la angustia a través de una historia real, de una mujer real que pasó por un tiempo difícil, real. Y mi deseo, mi esperanza, mi oración es que nosotros podemos aprender a través del ejemplo de Ana de cómo superar la depresión, la melancolía, la angustia en la vida de nosotros. Por favor, los que pueden, pónganse de pie. 1 de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo entero. Ustedes siguen con la vista. Voy a hacer la lectura. Hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria.
Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a hacer un breve repaso de la historia. Elcana era un hombre que tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Claro, sabemos que eso no es correcto. Un hombre debe tener una esposa y por si acaso una mujer debe tener un esposo. Pero Elcana era un hombre que tenía 2 esposas, Ana y Penina. Y dice que Ana no tenía hijos y que Penina tenía muchos hijos. Los comentaristas dicen que Elcana era un hombre de la línea sacerdotal levítica y entonces era un hombre muy piadoso, muy religioso por decir. Y era un hombre que vemos que él te daba honra o honraba a su mujer, mostraba afecto a su mujer, Ana. Y los comentaristas especulan que Ana era la primera esposa de Elcana. Y es la esposa que él amaba. Pero ella al no poder tener hijos o al no tener hijos, él entonces como Abraham tomó las cartas en su mano y entonces consiguió otra y a través de ella pudo tener hijos. Y vemos aquí que Ana era una mujer muy triste. Triste porque no podía dar a su esposo los hijos que ella quisiera dar. Y ella vivía en competencia con la otra esposa. Y ella vivía atormentada por la presencia y las acciones de la otra esposa. Y vemos que Ana era una mujer deprimida, una mujer angustiada porque dice que ella lloraba y dice que ella no comía. A pesar de tener un esposo que le amaba, a pesar de tener un hogar, a pesar de tener un esposo que le daba honra, un esposo que buscaba el amor y el cariño de ella, ella era una mujer que vivía en angustia. Ella era una mujer que vivía en tristeza, tristeza profunda. Ella era una mujer que sufría en melancolía. Hoy en día se podría decir, era una mujer profundamente deprimida. Profundamente deprimida. Que a pesar de tener un esposo que la amaba,
ella no podía ser lo que ella quería ser, una madre. ¿Por qué decimos que Ana era una mujer angustiada, deprimida? ¿De qué manera podemos ver que ella manifestaba las señales de una mujer angustiada o deprimida? Dice que ella lloraba profundamente, amargamente. Dice la palabra en el versículo 7, 1 de Samuel 1:7, tengo que buscarlo aquí. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y cuando ella era confrontada acerca de su depresión, de su angustia, ella no hablaba. Mira el versículo 8. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ella no le contesta. Ella no le habla. Pregunto, ¿alguien aquí ha tenido algún, o por propia experiencia, o un pariente o una amistad profundamente deprimido? Levanta la mano. Es algo feo. Es algo sumamente feo. Donde la persona no duerme. Donde la persona no come. Donde la persona llora todo el tiempo. Donde la persona no habla, no quiere hablar con nadie. Vive no hablando, vive en soledad. Es una persona que no quiere que nadie le acerque. Es algo horrible. Se siente solo y no quiere nadie cerca. Se hunde en su soledad. No quiere estar alrededor de gente y no le interesa nada. Simplemente quedarse en su cuarto con las luces apagadas en cama. ¿Cuántos dicen amén? Me impactó la historia que el pastor compartió en la mañana frente a su hermano. Muy triste, como él se sentía. Y muchas veces, como el pastor lo dijo en la mañana, y no digo en el caso del hermano de él, pero muchas veces la depresión y la angustia es producto del pecado de uno, en el sentido que no quiere perdonar, no quiere pedir perdón, no quiere resolver algún tipo de conflicto, algún tipo de trauma que tuvo en su vida anteriormente. Pero mis hermanos, la angustia y la depresión no es algo normal. No es la manera que Dios quisiera que nosotros viviéramos. Tenemos momentos de angustia, amén. Tenemos momentos de tristeza, amén. Tenemos momentos de melancolía, amén. Hay motivos en la vida, hay momentos. Pero cuando me refiero a este tipo de angustia y me refiero a este tipo de depresión, eso es un patrón de vida, un patrón de vivir. Dice en el pasaje que era año tras año cuando iban a hacer las ofrendas. O sea, esto fue un asunto de años para Ana. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Ese tipo de angustia, ese tipo de existencia, ese tipo de depresión no es el plan de Dios para el ser humano. El ser humano fue hecho para tener una relación con el Señor, con otros y con la creación y con sí mismo. Y para poder disfrutar y tener vida en abundancia en esas relaciones. No fuimos hechos para depresión. ¿Cuántos dicen amén? No es el deseo de Dios. No es el plan de Dios. No es el diseño de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos vidas de plenitud, de salud, de vidas de adoración hacia Él.
Y no es la voluntad de Dios, de manera especial, que sus hijos vivan así. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en la vida de Ana que le hizo, que la llevó a perder la capacidad de vivir la vida como Dios había diseñado, intencionado para ella? ¿Qué pasó con esta mujer? Que ella entonces se hundió, en profunda tristeza, melancolía, angustia y depresión. ¿Qué pasó con ella? Primero, sus circunstancias la llevaron hacia la depresión. Sus circunstancias la llevaron hacia este tipo de angustia. Contribuyeron a este tipo de angustia. Ana tenía circunstancias que eran difíciles y claramente contribuyeron a su angustia, a su depresión. Y haría lo mismo con cualquier persona. Ella tenía circunstancias difíciles en su vida. Ella tenía un esposo que ella amaba profundamente. Y vemos que él la amaba también profundamente. Dice en el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Dice la palabra, él daba la parte escogida. En el inglés dice que daba una doble porción a ella. Daba más de la ofrenda para ella. Y que él la amaba claramente entonces, según el versículo 5. Y dice que él la amaba a pesar del hecho que ella no le podía dar hijos. Mire el versículo 5. Pero a Ana daba una porción, una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hay que tomar en cuenta, mis hermanos, el contexto cultural y el contexto de cómo es una mujer. O sea, en la cultura judía y en muchas de las culturas de la antigüedad y muchas culturas hoy en día, hay gran importancia sobre la mujer dar luz a hijos, tener hijos. Y las consecuencias de no poder tener hijos es algo devastador para una mujer. En la cultura judía se esperaba que la mujer fue hecha para tener hijos. Era la cultura. Y entonces, mi mamá, años atrás, ella está viva todavía, ha tenido 6 hijos, mi mamá. Y años atrás ella me dijo, inocentemente, sin ofender, ella dijo, una mujer, y lo digo con respeto, una mujer que no puede tener hijos no se siente completamente como mujer. Y ella lo dijo sanamente, no juzgando. Pero según ella, la mujer se siente realizada, completa en muchos sentidos, al poder tener y dar luz a un hijo, a hijos. Y si mi madre, una mujer viviendo en el siglo XXI, dijo eso, imagina entonces hace 3,000 años atrás en Israel, en el Medio Oriente, cómo era una mujer entonces que no podía tener hijos. En ese tiempo una mujer no tenía ciertos derechos, no tenía el derecho de tener propiedad, no tenía el derecho para tomar decisiones, no podía vivir sus vidas sin un esposo. Y la contribución primaria, el papel primario de una mujer en ese tiempo era ser esposa y poder tener entonces hijos para criar. Era una fuente de honor, de honra que ella tenía en la sociedad. No es como hoy en día que hay muchas mujeres que deciden que no quieren tener hijos. Y pueden ser profesionales y pueden tener su apartamento, su casa, su vehículo, lo que sea. En ese tiempo una mujer tenía que casarse y tenía que tener hijos.
Entonces, piensa acerca de Ana. Me imagino una mujer bella, una mujer relativamente joven, que fue criada por su madre y su padre. Y quizás ella siempre había imaginado cómo va a ser ese día cuando yo sea madre. Quizás cuando ella jugaba con muñecas, ella decía, estas muñecas que yo tengo un día van a ser de mi carne, y los voy a amar, y los voy a cuidar, y los voy a criar. Ella creció, ella se casó con el hombre que ella quería, que amaba, y él amaba a ella. Y me imagino la emoción que ella sentía al casarse, al pensar del futuro. Voy a cumplir en agosto 20 años de casado. Yo con Lili vamos a cumplir 20 años. Imagínese, pastor, 20 años de casado. Gloria a Dios, amén. Y yo recuerdo cuando nosotros nos casamos y fuimos entonces de luna de miel, volvimos y pensamos, ¿cómo va a ser cuando tenemos hijos? ¿Cómo se va a ver nuestros hijos el rostro? ¿Con quién se va a parecer más? ¿Con Lili o con yo? Bueno, Joshua salió completamente a Lili en la cara. Emma salió como mezcla y Benjamín salió como fotocopia mía. Pero en esos tiempos, esa emoción de ser recién casado, anticipando, soñando con el futuro, comenzando una vida juntos. Y ellos entonces quizás dijeron, bueno, es tiempo para comenzar una familia. Y entonces querían comenzar su familia y meses pasaron y nada. Pasó un año y nada. Pasaron algunos años y nada. Piense cómo hubiera sentido Ana al ver mes tras mes que no quedaba embarazada. Año tras año y nada. Y me imagino entonces el echar la culpa comenzó entre ella y Elcana. Ana se echaba la culpa, ella se culpaba a sí misma. Quizás Elcana culpaba a Ana. Y entonces ahí comenzó el desespero, tiempo de desesperación. Ana comenzó a hacer todo lo posible para quedarse embarazada, comiendo cosas extrañas, intentando diferentes tipos de cosas para que quede embarazada y nada. Y entonces después Elcana se preocupa y dice, bueno, yo necesito heredero, necesito que mis bienes, mis propiedades, mi nombre sea pasado a la próxima generación. Y de ahí de repente aparece una mujer llamada Penina en la casa. Imagina el golpe para ella, para Ana, a ver a esa mujer llegar a la casa. Y Ana entonces, la presencia de esta mujer la frustra. Y ella ve entonces que esta mujer Penina de repente, de un día para otro, está embarazada. Y tiene un hijo. Y pocos meses después, embarazada de nuevo. Y otro hijo. Y varios, uno tras otro. Y de repente se llena la casa con niños que no son de Ana. Y que son un recuerdo continuo de su, entre comillas, su fracaso como mujer. Imagina cómo se sintió esta mujer. Imagina el dolor, el golpe de la vida que fue esto. Y yo me imagino entonces que ella se decía, a sí misma ella decía, esto no era lo que yo esperaba para mi vida. Toda mi vida yo fui preparada para ser una esposa y una madre. Nada ha salido como yo pensaba. No he logrado lo que yo quería. No estoy viviendo la vida que yo pensaba que iba a vivir.
Imagina la frustración, imagina el dolor, imagina la amargura que ella sentía continuamente en su vida. Y entonces ella mira que Elcana, a pesar del hecho que ella no le podía dar hijos, ella mira que él muestra afecto hacia ella. Pero en vez de pensar que él realmente la amaba, ¿qué pensaba ella? Él tiene pena de mí. Él está conmigo todavía porque siente pena por mí. Él no me ama. No le he dado lo que él quiere. Simplemente es un hombre con cierta educación y ha decidido mantenerme en vez de botarme. La verdad de mis hermanos es que las circunstancias de Ana, de la vida de Ana, no eran nada lo que ella esperaba. Y muchos de nosotros hemos pasado por experiencias como las de Ana. No necesariamente una cuestión de infertilidad. ¿Se dice así, infertilidad? Sino simplemente que nosotros teníamos un concepto de cómo iba a ser nuestra vida. Y las cosas simplemente no salieron como nosotros esperábamos. Pregunto, ¿será su trabajo? ¿Será su profesión? ¿Usted estudió, se preparó para hacer una cosa y no ha logrado nada en ese área? ¿Será hallar un esposo, una esposa? ¿Tenías planes de estar casado a 25 años y tener 2 hijos a la edad de 30 años y no ha salido así? ¿Será su éxito en los Estados Unidos como inmigrante? ¿Viniste a los Estados Unidos con ciertos planes de un buen trabajo, de una casa, de un vehículo y no tienes nada? ¿Será su educación? ¿Planificabas entrar, por ejemplo, Diana Navarren está llegando al último año de la secundaria? ¿Tienes ideas, planes de ir a ciertas universidades y todo el mundo te rechaza en sus aplicaciones? ¿Será en su matrimonio? Al casarse pensaste que todos sus problemas emocionales se iban a resolver y en vez de hallar que se resuelven sus problemas, no, ahora tienes más problemas al estar casado o casada. ¿Será sus hijos? ¿Pensaste que sus hijos iban a salir de una forma y salieron completamente diferentes? Todos nosotros tenemos ideas, ideales, sueños y planes, visiones para nuestra vida, expectativas para nuestra vida. Y me he dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros planificamos no salen como nosotros queremos y proponemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue la situación de Ana. Tenía una visión para su vida. Tenía un ideal para su vida. Tenía una dirección que ella pensaba, en tal año, de tal edad, yo voy a ser una madre. Y voy a crear mis propios hijos. Y año tras año no podía tener hijos, no tenía hijos. Todos nosotros vamos a tener experiencias parecidas en la vida. Vamos a tener expectativas no realizadas. Es un hecho de la vida. Pero el hecho que nosotros tengamos estas experiencias no significa automáticamente que vamos a caer en angustia y depresión. Amén. El hecho que vamos a encontrar con sueños frustrados, con visiones dañadas, con ideales cambiados, no significa que tenemos que caer en una depresión. No significa que tenemos que ser angustiados. Sí pasamos por un momento de tristeza. Uno se siente decepcionado quizás por un momento, pero no tiene que convertirse en un patrón de vida.
no tiene que convertirse en un estado de existencia. ¿Qué fue entonces? Ella tuvo circunstancias que la llevó a una depresión, a una angustia, pero no determinaron que ella tenía que ser angustiada y deprimida. Lo que sí determina que vamos a quedar angustiados, lo que sí determina que vamos a estar deprimidos, no son las circunstancias en la vida, sino como nosotros confrontamos las circunstancias de la vida. ¿Cuánto dicen amén? La hermana Betty, su papá falleció, tristemente. Hermano pastor, su hermana, que fue como madre para usted, falleció. Ocasiones que debería ser una persona muy triste. Y hizo a ustedes triste, claro. Pero no tienen que determinar que uno entra en una depresión. No tiene que determinar que uno entre en un estado de angustia, una existencia de angustia. Sí hay tristeza, sí hay lamento, sí hay dolor. Y por un buen rato. ¿Pero ustedes han dejado de comer? No se nota, por si acaso. ¿Han dejado de dormir? No se nota, por si acaso. ¿Han dejado de hablar? Definitivamente no han dejado de hablar. No han caído en una depresión. Sí tuvieron circunstancias que podrían contribuir a una depresión o una angustia. Pero lo que marca la diferencia, lo que hace la diferencia, es cómo confrontamos esas circunstancias. Y Ana confrontó malamente las circunstancias. La depresión, la angustia de Ana no fue causada por las circunstancias de su vida, sino en cómo ella confrontó estas circunstancias. ¿Cómo lo podemos saber? Mire versículos 5 y 6. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué ella no podía tener hijos hasta ese momento? Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella confrontó su situación mal, en este caso porque ella estaba peleando contra la voluntad de Dios en su vida. Ella estaba peleando, ella no aceptaba la voluntad de Dios en su vida. Ana debería haber estado consciente que esto era la voluntad de Dios en su vida. Era entendido en la cultura judía que la infertilidad era la voluntad de Dios en la vida de esa persona. La gente entendía que si una mujer no podía tener hijos era porque Dios no quería en ese tiempo, en ese momento, que esa persona, que esta mujer no tuviera hijos. Muchos decían porque quizás estaba haciendo una maldición o un castigo, pero no necesariamente. Miremos, por ejemplo, el ejemplo de Sara. La Biblia no enseña que Sara fue una mujer castigada por Dios porque no podía tener hijos. El Señor no quería que ella tuviera hijos porque el Señor se iba a glorificar a través de ella al tener Isaac en su vejez. Amén. Entonces, el hecho que Ana no podía tener hijos, ella debería haber entendido, el Señor no quiere que yo tenga hijos, y ella peleaba contra la voluntad de Dios. Ella resistía la voluntad de Dios en su vida. La otra manera en que ella también enfrentó o confrontó malamente sus circunstancias, no solamente ella resistía la voluntad de Dios, sino también a resistir la voluntad de Dios, ella se obsesionaba con lo que no tenía
en vez de enfocarse en lo que sí tenía. ¿Qué tenía ella? Ella tenía un esposo. Pero no era solamente un esposo lo que ella tenía. Ella tenía un esposo que le amaba. Ella tenía un esposo que la honraba, dándole la parte escogida. Ella tenía un esposo que le amaba, aunque ella no le podía dar lo que ella quería darle y lo que él quisiera tener. O sea, él amaba a Ana no por lo que ella podía hacer, sino por quien ella era. ¿Y qué tesoro es eso? Amén. Hermanos, ¿no es eso un tesoro que su esposo le ama no porque usted cocina bien, o plancha bien, o lava bien, o ríe con sus chistes aburridos? Sino tienes un esposo que simplemente te ama por quien tú eres. Y ella tenía un esposo que le amaba a pesar de. Eso, pastor, es una lección para nosotros, los varones, los esposos, que que hay mucho a pesar de en nuestras esposas y aún así debemos de amarlas. Y viceversa, hermanas, sus esposos tienen muchas a pesar de y hay que amarlos. Amén. ¿Están conmigo? Y entonces Ana tenía un esposo que amaba a ella por quien ella es y no por lo que ella puede hacer para él. Ella tenía un esposo que buscaba su afecto. Él dijo en el versículo 8, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Él la buscaba su afecto, buscaba su cariño. Entonces, ella tenía un esposo que la buscaba, pero ella simplemente miraba que ella no podía tener hijos. Simplemente miraba, todavía no puedo darle hijos. Y eso invadía sus emociones, invadía su mente, sus pensamientos. Saturaba su mente. Y ella estaba, es la palabra desquiciada, no es correcta, ¿cierto? Desquiciada. No estaba conectado con la realidad. Simplemente miraba, yo no puedo tener hijos, yo no puedo tener hijos, yo no, todavía. Y el problema real de Ana y lo que determinó la manera que ella confrontó sus circunstancias fue el hecho que ella había erigido o levantado un ídolo en su corazón. ¿Y cuál fue ese ídolo? Ser madre. Eso se convirtió en su Dios. Ella resistía la voluntad de Dios. Ella solamente miraba lo que no tenía y no miraba lo que tenía, porque su Dios era lo que ella quisiera tener más, ser madre. ¿Cuándo dice amén? Y era este ídolo que estaba causando que ella no viviera como Dios quería que ella viviera su vida. Ella había activamente destronado a Dios en su corazón, rechazando su voluntad para su vida, y ella puso en el trono de su corazón sus expectativas, sus planes, sus deseos, su visión para su vida, lo que ella quería y esperaba de la vida. Y eso es lo que la llevó a hundirse en la depresión, en la angustia, donde no comía, no dormía, no quería saber nada de nadie, no vivía. Era un zombie de la vida, ella. Pregunto, hermano, hermana, ¿qué es ese ídolo que usted tiene en su corazón hoy día? ¿Qué es esa amargura, esa angustia, esa frustración que tiene en su vida hoy día? Que yo creo que hay alguien aquí que en su corazón dice, mi vida no es como yo pensaba que iba a ser. Y yo creo que hay alguien aquí, quizás,
o a través de las cámaras que dice, me siento como un fracaso, me siento amargado, me siento frustrado en mi vida, porque esto no es lo que yo esperaba. Y el problema es que nosotros hemos entronado en nuestro corazón nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras visiones para nuestra vida, en vez de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros rehusamos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, especialmente cuando el plan de Dios no se asemeja a lo que nuestro plan era, destronamos Dios, quitamos Dios del trono de nuestras vidas. Y como el pastor bien lo dijo en la mañana, y si su amargura y su frustración y lo que está viviendo hoy día es producto de pecado y es castigo de parte de Dios, simplemente hay que arrepentirse, hay que apartar y hay que aceptar lo que el Señor está haciendo para nuestro propio bien. ¿Cuánto dicen amén? Pero en el caso de Ana no era porque ella había pecado. Simplemente era la voluntad de Dios en ese tiempo, por ese tiempo, que ella no tuviera hijos, porque Él tenía ciertos propósitos con Ana y con el hijo que ella iba a tener. Y entonces, cuando nosotros nos obsesionamos con lo que nosotros pensamos iba a ser nuestra vida, ahí entonces nos lleva a una angustia, a una depresión, porque peleamos con el Dios todo soberano. Hermanos, el Señor es soberano. Repito, el Señor es soberano. Él tiene control sobre nuestras vidas. No hay nada que no hay nada que sucede en nuestras vidas que el Señor no permite. Nuestra vida está en las manos de Él. Él dirige nuestras vidas. Él planifica nuestras vidas. El Señor da y el Señor quita. Y si usted dice que es cristiano, y si usted dice que conoce al Señor, y si decimos que confiamos en el Señor, y si decimos que amamos al Señor, entonces hay que aceptar su voluntad, porque Él es bueno. Hermanos, si decimos que conocemos a Dios y decimos que Dios es bueno, ¿no será su plan para nuestra vida buena entonces? Bueno, un buen plan. Ana dudaba de la bondad de Dios. Ana no creía en la bondad de Dios. Me imagino que ella decía, Señor, ¿por qué? Señor, yo pensaba que me amabas. Señor, yo pensaba que usted es bueno. Señor, yo pensaba que usted es misericordioso. Yo pensaba que usted es gracia y yo estoy viviendo una desgracia. Me imagino que esos pensamientos pasaron por la mente de ella. Pero si decimos que nosotros conocemos a Dios, como el pastor predicó la semana pasada, hay que conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Si decimos que conocemos a Dios, los atributos de Dios, la persona de Dios, debemos de descansar en la bondad de Dios y el plan que Él tiene para nuestras vidas. ¿Dónde te encuentres hoy día? ¿En qué condición te encuentres hoy día? ¿En qué situación te encuentras hoy día? Tenemos varios hermanos que han llegado a los Estados Unidos recientemente. Fidel hace 2 semanas llegó a los Estados Unidos. Planes, sueños, amén. ¿No es cierto, Jorge? Amén. Pero las cosas no van a salir como usted piensa. Es la realidad de la vida. Va a salir diferente.
y hay que descansar en la bondad de Dios y el plan que Él tiene para su vida. Y si no, vas a ser como Ana entonces, vas a caer en eso. Acepte lo que el Señor está haciendo en su vida hoy día y pide al Señor que te ayude a entender su propósito para su vida. Mírelo como la voluntad perfecta de Dios para su vida. Y cuando nosotros nos entronamos a nosotros mismos en nuestros corazones, y cuando nosotros hacemos que la vida sea lo que nosotros queremos, hermanos, vamos a fracasar. Somos finitos, no tenemos control sobre el mundo y definitivamente nosotros no podemos predecir lo que es lo mejor para nosotros, pero sí el Señor puede decir lo que es mejor para nosotros. Entonces, Ana tenía circunstancias que llevaría a cualquier persona a angustia, pero ella no tenía que caer en angustia. Fue la manera que ella confrontó sus circunstancias que la llevaron a angustia, a depresión. ¿De qué manera ella confrontó? Resistió la voluntad de Dios en su vida. Y ella solamente miraba lo que ella no tenía en vez de lo que ella sí tenía. Tercero, para ir terminando. ¿Cómo pudo entonces Ana superar su angustia, su depresión? Al cambiar su reacción, al cambiar cómo ella confrontaba sus circunstancias. Mire el versículo 8. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando Elcana le habló, ella no dijo nada. Simplemente después se levantó y fue a la casa del Señor y oró. Nótese que esto es la primera vez que vemos a Ana haciendo algún tipo de actividad espiritual. Y al hacer esto, ella reconoció que ya ella no tenía control sobre sus circunstancias. Que ella había sido un gran fracaso, una fracasada. Y que ya era tiempo para buscar el rostro del Dios soberano que sí estaba en control de todas las cosas. Y Ana reconoció que el Señor era el amo de su vida, maestro de su destino, y que ya ella no era maestro de su destino. Versículo 11, mira lo que ella dice en su oración. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿De qué manera, cómo ella se refería a sí mismo en esa oración? Sierva. Se humilló. Ya ella no era amo, no era jefe o jefa. Ella se dio cuenta que no era nada. A ella se refiere a sí mismo como sierva 3 veces en esa oración. Y cómo ella describe al Señor. Dice, Jehová de los ejércitos, enfatizando que Él sí tiene poder y Él sí puede dar victoria. Y Ana quitó de su mente el objetivo que ella tenía para su vida. Ella ya no buscaba tener un hijo para sí mismo y para satisfacer lo que ella quería hacer, complacer a Elcana.
cambió su propósito, cambió su meta. ¿Cuál era su meta ahora al pedir por un hijo? Para entregarlo al Señor, para glorificar al Señor, para servir al Señor. Ella estaba buscando que el Señor le diera un hijo, pero no para que ella pudiera vivir la vida como ella quería vivir la vida, sino para que ella pudiera glorificar al Señor al apartar a este niño para un propósito especial, con un voto nazareno, para poder servir al Señor. Y ella dijo, Señor, sabemos en el texto después, cuando el niño fue destetado, él lo entregó para el servicio al Señor. Según los comentaristas, quizás el niño tenía de 3 a 5 años ya. ¿Puede usted imaginar luchando para tener un hijo por tantos años? El Señor te da un hijo y tienes que entregarlo en 3 a 5 años. Y ella lo hizo. ¿Sabe por qué lo pudo hacer? Porque ella ya se había quitado del trono de su vida y había puesto el Señor en el trono de su vida. Me imagino que, no sé cuántos de nosotros seríamos sinvergüenza con Dios. Tú sabes, Señor, que tenemos necesidad aquí en la casa y la ayuda del niño aquí en la casa y todo, y tratar de cambiar los términos con Dios. Uno no negocia con Dios. El Señor le dio el hijo que ella quería, pero no era para su propósito. Era para el propósito del Señor. Y mira entonces, ella dice que ella oró y oró amargamente con aflicción y oró al Señor. Y mira entonces lo que dice al final. Versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición de su corazón, la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No hay más mención de rivalidad con Penina. Ella pudo adorar al Señor con libertad después. Ella volvió a vivir la vida. Me imagino que llegó a la casa, abrió las cortinas del cuarto, que ya no se había abierto por años, porque siempre era oscuro allá, y abrió todo para que la luz del sol entrara en su cuarto. Y se levantó, se bañó, me imagino, estoy suponiendo, se bañó y comenzó a limpiar su cuarto. Y comenzó a comer. Y comenzó a compartir con la familia, aún, me imagino, con los hijos de Penina. Y volvió a la vida. ¿Cómo pudo ella hacerlo? Al quitarse del trono de su vida. Hermano, hermana, alguien que esté mirando a través de las cámaras, si estás en angustia en este momento, si estás con depresión en este momento, quítate del trono de tu vida que corresponde a Dios y entrégalo al Señor. Ya es tiempo de dejar de la idea, echar al lado la idea de que nosotros somos los amos, los maestros de nuestro destino, que ya es tiempo de bajar del trono y entregar el trono a quien le corresponde, al Señor. No tenemos las respuestas. Nosotros no tenemos ni la sabiduría, la inteligencia, el poder, los bienes, lo que sea, para solucionar nuestros problemas. Ya es tiempo de dejar de pelear. Y busque al Señor para las respuestas en su palabra, en la oración, en el consejo, en la vida de la iglesia. Entonces, primero, quítese del trono. Segundo, reconozca que el Señor es el amo y nosotros somos los siervos. Mire al Señor como nuestro Señor, nuestro amo.
Tome su Biblia, lea su Biblia, estudie su Biblia para conocer de la soberanía de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y no solamente conozca acerca de eso, sino conozca a eso y vívelo en su vida. Tercero, olvide de buscar lo que quiere. Olvidemos de buscar lo que queremos nosotros en nuestra vida y comencemos a buscar lo que Dios quiere para nuestra vida. Es bueno tener visión para nuestra vida. Amén. Es bueno proponer a Dios. Amén. Pero hay que entonces ceder a Dios cuando Dios dispone de una manera diferente. Y debemos de alegrarnos y contentarnos en lo que Dios dispone. Porque ¿sabe qué? El Señor es bueno. Pastor, creo que una gran parte de nuestros problemas es que dudamos de la bondad de Dios. Dudamos de la bondad de Dios. Pensamos que el Señor realmente no sabe lo que es lo mejor para nosotros y que nosotros sí sabemos lo que es lo mejor para nosotros. Y dudamos de Él. Dudamos de su sabiduría. Dudamos de su poder. Dudamos de su bondad. Dudamos de su misericordia. Dudamos de su gracia. Y entonces nosotros, al dudar, queremos inventar, queremos controlar. Y hay que ceder. Lo que es mejor para nosotros no es buscar lo que nosotros queremos para nuestra vida, sino lo que Dios quiere para nuestra vida. Y finalmente, al entregar, al destronar nosotros del trono de nuestro corazón, al entender que nosotros somos siervos y Dios es el maestro, el amo. Simplemente, y al nosotros entender que debemos de buscar lo que Dios quiere para nuestra vida, entreguemos, como Ana entregó ahí en oración, entreguemos el conflicto a Dios y levantemos y volvemos a casa y comamos y durmamos y vivamos. Y el Señor en su tiempo contestó la petición de Ana. ¿Cuál es el conflicto que usted tiene en esta noche? ¿Cuál es esa aflicción de alma que tiene esta noche? ¿Cuál es esa amargura, esa angustia, esa depresión que usted tiene en esta noche? ¿Será frente a su cónyuge? ¿Será frente a sus hijos? ¿Será frente a su situación donde está viviendo o cómo está viviendo? Es tiempo de entregarlo al Señor y confiar en el plan de Él para nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, que usted nos habla a través de su palabra. Gracias por la vida de Ana. Gracias, Señor, que usted nos enseñe a través de la vida de ella. Ayúdanos, Señor, a quitar a nosotros mismos del trono de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner a usted en el trono de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser siervos, humildes, sometidos a su voluntad, confiando, Señor, en su bondad para nuestra vida, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Hable a nuestras vidas. Guíenos, Señor. Quebrántenos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.